Bueno, como verán, ya estoy al aire con Maggie, que me acaba de dejar sorda. Permiso. Yo sabía... No, no pasa nada. Yo sabía que esto... Bienvenida, Maggie. Gracias. ¿Cómo va? ¿Todo Muy bien? muy bien. Qué linda bienvenida. Acá tenemos la cortina de Con tus hijas, sí. Y yo sabía que esto en algún momento de la vida podía suceder. Vos sabés que yo una vez se lo hice a Vicky también, que le subí todo y la dejé sorda. No, sí, yo le di con todo. Fue como subí al máximo, dije, este no es, lo dejo así, me pruebo quedé con el otro. Decí que solamente estaba la intro de la columna. No toques eso. Ya está. Ese, listo, ese es el mío. El 2 es el mío. Bueno, cosas que suceden al aire, no pasa nada. Si no ven más a Maggie al aire, ya saben qué pasó. Ya saben por qué fue. No, mentira, Porque no pasa nada. sorda. Me dejó sorda. Che, bueno, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Después de un tiempo... Sí, fue como... A mí me parece que fue un montón al aire, pero nos hemos visto fuera del aire, así que... Claro, no sabemos cuándo, no podemos dimensionar cuánto tiempo fue. Claro, sí, sí. No, el mes pasado no vine. No viniste, pero nos vimos. Nos vimos nosotras. Sí, claro. Hubo ahí algunas juntadas, estuvimos en la mocha también. Bueno, ¿te acordás? Bueno, sí. Bueno, nada, esas cosas que vamos a ventilar que hacemos acá. Pero vamos a lo importante. Estuviste el fin de semana en Uruguay. Estuve el fin de semana en Uruguay. Sí. Por eso la invitada de honor que tenemos hoy. Sí, que ya lo estoy viendo ahí conectándose. Ah, muy bien. Así que bueno, me cuentan juntas, si les parece, un poco qué estuvieron haciendo allá en Uruguay. Y yo aprovecho para presentarla ahí mientras se conecta y contar un poquito sobre tu invitada, ¿te parece? Dale, buenísimo. Bueno, vamos a estar charlando con Lilian Celiberti. Ella es activista y maestra feminista uruguaya, bueno, que lucha, ¿no?, obviamente por los derechos de las mujeres y la igualdad de género, cofundadora de Cotidiano Mujer e integrante de la articulación feminista Marcosur, ¿no es así? Sí, ahí está además, Lilian, hola. Ahí la estoy viendo, bueno, ya le damos la bienvenida. Lilian. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola Lilian, ¿cómo estás? Lilian, un gusto. Acá un poco resfriada, pero cosas del tiempo. Por acá lo mismo. Bueno, de este lado te saluda Carmen. Bueno, con Maggie ya sé que estuvieron compartiendo parte del finde. Bueno. Lilian, le estábamos contando acá un poquitito, estábamos comentando qué sucedió el fin de semana en Uruguay, mi visita por allá. Bueno, surgió de un encuentro que tuvimos con Lilian, virtual, por supuesto, previo a este fin de semana, al viaje, para poder presentar junto con una colega, psicóloga, algunas propuestas en cuanto a la diversidad, para las docencias. Entonces pensamos unos encuentros vinculados en la Biblioteca Popular Morosoli, vinculados a la literatura en diversidad, para la selección de los libros, para poder hablar de cómo son esos personajes, cómo se representan esos personajes en los libros. Y después un segundo encuentro, bueno, en el espacio donde está Lilian, donde abordamos temas vinculados a infancias y adolescencias trans. Ah, qué lindo. Sí, esas fueron como las dos temáticas fuertes que abordamos. Bueno, muy interesante, salió muy lindo y fue una experiencia como súper gratificante también para nosotras, como licenciada en educación, especialista en ESI, en educación sexual integral, también para Clara como psicóloga. Y Lilian, también te queríamos invitar para que nos cuentes un poco dentro de este marco de la experiencia que vivimos el fin de semana, que nos cuentes un poco también sobre vos y sobre el espacio. Sí, el espacio feminista. Sí. Sí. Sí, en realidad el espacio feminista nació en el 2020, poco antes de la pandemia. En realidad la plaza se inauguró el 7 de marzo del 2020. Ese espacio es un espacio de recuperación al espacio público de un lugar que estaba cerrado. Originariamente, en 1907, fue la estación de tranvías de Montevideo, y de hecho estaban todavía las vías de tranvía. Y en el marco de la anterior gestión de la Intendencia de Montevideo, una feminista estuvo a cargo del espacio, de la dirección de
urbanismo de la Intendencia de Montevideo y promovió la recuperación de ese espacio para el espacio público y la habilitación de dos predios donde se ubicaran organizaciones feministas y bueno, se hizo un llamado, nosotras nos presentamos junto con otras organizaciones para gestionar ese espacio que es en realidad una experiencia de espacio público feminista que se presta no solo para organizaciones feministas, porque debo decir que hay mucho grupo de teatro que requiere lugar de ensayo, mucha murga joven, mucha murga de promesas, que Promesas es un espacio menores de 18 años que actúan en carnaval, bueno, que practican todo el año. Entonces, ese espacio se llama la plaza se llama Plaza de las Pioneras, y fue un homenaje a las mujeres en Montevideo, pioneras en todos los terrenos, no pioneras solamente en la historia, puede ser pioneras en el arte, en la literatura, en la educación física, en la carpintería, no sé, pioneras en cualquier espacio. Y justamente tiene una cosa muy original que tiene un espejo donde nos podemos ver reflejadas y esa es como la particularidad arquitectónica de esta plaza y es un lugar muy concurrido y un espacio de patinaje, de baile, todos los grupos que ensayan baile se van a mirar a ese espejo. Sí, fui testigo de eso, Lilian. No, es una belleza, la verdad es que... Y muy lindo cómo se juntan también las juventudes ahí a ensayar, eso es algo que nos llamaba mucho la atención. Un lugar de encuentro, claro. Muy, muy interesante. Y Lilian, ¿nos querés contar también un poco cómo surge Cotidiano Mujer? Bueno, Cotidiano Mujer es una historia antigua, claro, porque en realidad Cotidiano Mujer surge en el 84. A fines del 83 yo salí de la cárcel, que estuve ahí, bueno, fui secuestrada en Brasil y traída a Uruguay. Y entonces salí con la convicción de la necesidad de trabajar en un espacio feminista. Entonces empezamos pensando la generación de una revista en el año 84 que salió por primera vez en agosto del 85. Y después ese espacio fue acompañando toda la gestión. En ese momento éramos solo dos grupos. En todo Uruguay había solo dos grupos feministas, que era el GRECMU, que era el grupo de estudios sobre la condición de la mujer, que era un grupo más de investigación académica, etcétera, y nosotros que éramos un grupo de acción política. Después se fueron creando, por suerte, otros espacios y fuimos generando una coordinación. Y bueno, nada, desde el año 85 estamos trabajando juntas y por lo tanto hemos transitado como muchísimas agendas. En los últimos años yo particularmente me he dedicado más al desarrollo de la agenda ecofeminista, trabajando a partir de unos cursos que hacemos todos los años y también de la pedagogía feminista, y por eso me interesó mucho el trabajo de Magali y las otras compañeras en el sentido de trabajar sobre la educación sexual integral y sobre la pedagogía que requiere pensar la diversidad en las aulas. Entonces, bueno, a raíz de eso se generó esta instancia que fue muy amable, muy rica, muy cuidadosa, de relaciones que también son importantes en este momento tan incierto de nuestro planeta, pensar y encontrar calidez en las relaciones humanas, que es un aspecto que yo valoro mucho, absolutamente. Y también esta relación intergeneracional, ¿no? Porque en realidad yo soy una señora grande, que sigo siendo muy activista porque me gusta, porque lo disfruto
y me gusta apasionarme por las cosas que hago, y por suerte lo logro, ¿no? Se nota. Qué bueno, se nota. Es una pionera en algún punto, Exacto. ¿no? El feminismo en Uruguay. Pensaba también, comentaban ustedes, yo no pude participar, en otra oportunidad ahí me voy a meter Claro en la que valijita sí, de serás maíz. bienvenida. Pero bueno, que puedan contar también, entiendo que abordaron algunos libros, ¿no? Sé que te llevaste ahí la valijita con algunos libros. Sí, llevamos algunos ¿Cuáles libros por fueron allá. las experiencias, ¿no? de las personas que participaron? ¿Hubo algún tipo de intercambio y demás? Bueno, llevamos algunos libros. Bueno, Lilian, primero, gracias. Yo también estoy muy contenta de esta experiencia. Sí. Clara también, mi colega psicóloga. Sí. Y bueno, también muy, muy contenta porque me gusta mucho lo que hago. Entonces, en ese sentido, coincidimos. Claro. Y libros que llevamos. Por suerte, bueno, Chirimbote, la editorial Chirimbote, colaboró con algunos de los libros porque que tiene, bueno, contenidos para infancias diversas, para hablar de la ESI. Así que estuvimos ahí, colaboramos con algunos libros para que puedan quedar en la Biblioteca Popular. Bien. Hay algunos que uno se llama Todas las infancias, todos los colores. Y después algunos vinculados a cómo abordar la educación sexual integral en la escuela, con recursos, con diferentes recursos, poder educar en diversidad y en género también, ¿no? Sí. Y después, por otro lado, también la editorial de la Universidad General Sarmiento también colaboró con otros libros, principalmente los de Gabriela Mancilla, que es la mamá de Luana. Sí, Yo, Nena, Yo, Princesa. Yo, Nena, Yo, Princesa fue uno de los libros, sí. Sí. Sí, después otros libros vinculados a las infancias trans. O sea, tienen una serie de libros abordando el caso de Luana desde diferentes vertientes. Claro. Eso es muy interesante. Y bueno, por otro lado también Laura Benadiva, que es una historiadora, con la cual yo trabajé también, una colega, también colaboró con otros 2 libros donde aborda las ciencias sociales, atravesada por la educación sexual integral también. Y después llevé algunos libros propios para poder Obvio, trabajar sí. en el primer encuentro, que bueno, yo amo también los libros infantiles, entonces llevé como un poco de mi colección y abordamos un poco esas temáticas, desde las ilustraciones, hicimos diferentes ejercicios de lectura y cómo cada persona se conmueve y cómo aparece la impronta de lo subjetivo al momento de narrar un cuento, las emociones que aparecen y qué genera en el oyente. Bueno, eso fue un poco de lo que apareció en relación a la literatura infantil, que fue muy interesante también. Qué lindo. No, Y yo los también... libros, Sí, sí, y los libros van a quedar en la biblioteca, a en la disposición. biblioteca Morosoli, justamente para promover esas lecturas, esos préstamos, porque la biblioteca presta libros, pero también hay gente que va a leer a la biblioteca, entonces es un espacio interesante para promover esa literatura. Exacto, sí, que esté al alcance de las infancias y también de las personas adultas que vayan a la biblioteca. Espacios hermosos los dos, la verdad es que tengo que decirlo. Espacios muy lindos. No, más yo lo que quería, Lilian, también un poquito preguntarte si nos podías contar, que bueno, un poco surgió también en estos encuentros, es cómo se aborda la educación sexual en Uruguay. Algo que conversamos un poco. Sí, Sí, sí. Estamos en un sí momento. se aborda eso. O sea, a ver, a lo largo de la historia, podríamos decir a lo largo de la historia en el sentido de este periodo post-dictadura, esta temática ha ido avanzando y retrocediendo. Siempre a un paso de avance se retrocede. Se retrocede no solo en relación se retrocede en lo institucional, porque también está la conciencia de las maestras, de las profesoras, que también hacen a la educación, ¿no? O sea, las cosas no solo pasan por las instituciones, también pasan por el cuerpo de las personas que educan. Entonces, ahí también hay una incidencia, o sea, hace algunos años no existían maestras feministas, grupos, ¿no? Que se llamaban maestras feministas, profes feministas. Hoy hay comisiones en los sindicatos, feministas, etcétera. Entonces, eso
también está hablando de que existe seguramente sujetos que encaran la educación desde esta perspectiva y que buscan bueno, otras formas de enseñar. Y yo estoy hablando de los retrocesos en lo estrictamente institucional, ¿no? Claro. Es decir, la existencia o no de de un impulso institucional hacia la educación sexual integral que en realidad estaba en el periodo anterior, aún con déficit en el sentido de que era una estructura en cierta medida paralela, ¿no? Es decir, no estaba, era una estructura que se trabajaba en formación docente todo el tiempo con voluntarios, o sea, se convocaba cada año a formar a profesoras y profesores y maestras y maestros en talleres de educación, y después los programas en realidad siempre quedaban a la voluntad de la lógica, digamos, de la docente en concreto. Ujú. Ahora, esa institucionalidad se ha debilitado, había un ámbito coordinador de todas las ramas de la enseñanza que coordinaba los planes, programas, los cursos, etc. Y había, por lo tanto, un espacio de educación sexual que estaba inserto en la estructura del gobierno de la educación, que siempre es un espacio súper complejo. Además es uno de los aparatos estatales más grandes, junto con el de la salud, Ujú. porque es una política pública que cubre todo el territorio. Entonces obviamente hay muchos docentes, funcionarios, profesores, etc. En este sentido, ha habido siempre un ataque, justamente, no tanto con tus hijes, con tus hijos no te metas, nunca fue tan virulento como en Ecuador o como en Perú, Mm. pero sí hubo ataques directos al manual de educación sexual que salió, que fue elaborado por Ovejas Negras, que es una organización de la diversidad sexual con mucha trayectoria en Uruguay, y que es una organización que tiene muchísimo reconocimiento, y ellos trabajan. De hecho, queríamos establecer el diálogo, Sí. y después la compañera que se había comprometido a participar no pudo llegar el sábado. Este, pero ellos trabajan en talleres a pedido justamente de docentes que necesitan o quieren tener un apoyo para generar estos debates educativos, sobre todo, básicamente en el ámbito de secundaria, ¿no? Ujú. De los adolescentes. Pero bueno, ha habido como esos ataques sistemáticos a la educación sexual, y después un cierto silenciamiento. Es como una cosa que como desaparece y desapareció, porque Mm. no se dan las estructuras, y bueno, en este momento estamos en un momento de conflicto porque hay una reforma educativa que los docentes no apoyan. Entonces, es un momento muy complicado del sistema educativo. Entonces, pero no es la primera vez que pasa. Es Ujú. decir, a través de la historia, por eso decíamos, hay un impulso y un freno permanentemente en esta temática. Claro. Y también pensaba, ¿no?, en el acompañamiento desde los gobiernos, ¿no?, que van transitando, el acompañamiento económico, que digo, para implementar una política pública es necesario un acompañamiento económico. Ni hablar si hablamos de educación en este caso. Me hacía también como un poco de ruido y quería saber, en este caso aprovechar que la tenemos al aire, para que bueno, pueda transmitirnos un poco actualmente de qué se habla, cuáles son las principales demandas por ahí desde los feminismos, ¿no?, en Uruguay. ¿De qué se está hablando? ¿Cuál es la agenda en este momento? Bueno, sigue siendo importante, me parece, dos ejes bastante
comunes al resto de la región. Uno es el de la violencia de género que toca, nos sigue afectando muy Sí. profundamente una violencia permanente hacia los cuerpos de las mujeres y particularmente en lo que tiene que ver con la ruptura de vínculos afectivos, ¿no? Porque generalmente esa violencia más fuerte se da en el momento de la ruptura del vínculo. Entonces podríamos decir que que detrás de eso hay una rebeldía de las mujeres, ¿no? Porque hay alguien que dijo, esta relación no va más, y ahí es que se acentúa, digamos, las formas de la crueldad, la pedagogía de la crueldad, como dice Rita, sobre el cuerpo de las mujeres. Y el otro punto que aparece y que ha estado ahora últimamente como un eje de una batalla bastante profunda, tiene que ver con la violencia sexual a las infancias, tanto en lo que tiene que ver con con una ley que se aprobó recientemente llamada de tenencia compartida, cuando en realidad es una falsedad, porque la tenencia compartida siempre existió en el Uruguay, ¿no? Si una pareja se separa en los términos correctos de dos personas bueno, que se quisieron pero rompen el vínculo, es lógico que los hijos se compartan, y cuando no existe un problema de compartir la tenencia en esas situaciones. ¿Cuándo aparece el problema? Cuando hay una denuncia de violencia de género o de violencia hacia a las niñeces, las mujeres presentan una causa judicial. Entonces, ese grupo de varones, que además está agremiado, bueno, utiliza como los argumentos del síndrome de alienación parental como Claro. un eje principal, ¿no? Diciendo que las mujeres aleccionan a las niñeces, niñas y niños para denunciar a sus padres. Se acaba de aprobar por parte de la mayoría conservadora del Parlamento un proyecto de ley que otorga esos beneficios de la duda, digamos, cuando hay situaciones de violencia. Incluso la relatora que vino de Naciones Unidas a Uruguay cuestionó al gobierno uruguayo por esa aprobación. Y esto está vinculado a las otras denuncias de abuso sexual en general que aparecen. Hay un caso judicial que se llama Operación Océano, donde permanentemente los varones están atacando a que esto es explotación sexual, o sea, con pago de adolescentes, que fue una red que apareció hace unos años. Este es un caso que lleva varios años y es una causa súper compleja que apareció a partir de el aparente suicidio de una de las chicas víctimas de esta explotación sexual en Maldonado. Entonces, esta causa que se llama Operación Océano, ha tenido como todos los vaivenes y todas las presiones, porque además casi todos los varones implicados en la causa son son varones de determinado poder económico y social y de prestigio. Entonces, bueno, en realidad creo que estos son los dos ejes, y ahora hay un caso de un senador que creo que lo comentaba el sábado con Magali, que es bastante interesante, en el sentido de que el sistema político le quitó los fueros. Hay 8 denuncias de explotación sexual y es un senador articulador de la fuerza mayoritaria del gobierno actual. Y es un senador de toda la vida en el Parlamento, prácticamente desde la reapertura democrática
ese hombre está en el diputado, senador, y es una figura clave del herrerismo, que es la fuerza mayoritaria del presidente. Pero fueron tan escandalosas las denuncias que tuvo que el Parlamento le votó los fueros, y realmente ha sido no diría un triunfo, pero sí una cosa importante para nuestra prédica feminista sobre la gravedad de la explotación sexual infantil, ¿no? Por supuesto. Claro. Lilian, lamentablemente nos estamos quedamos quedando sin sin tiempo. Sí, claro. Los tiempos de la radio a veces son un poco tiranos. Pero bueno, nos tiene que visitar también de este lado en algún momento. Sí, claro que sí. Sin duda. Estaría bueno. Cuando vengas de visita. Te voy a avisar, así conversamos. Y seguramente en el año y me daré una vuelta por Buenos Aires. Bueno, buenísimo, te vamos a esperar acá. Siempre para comprar libros, que es bueno, enorme, y hay muchísimas publicaciones, sí. Y bueno, las necesitamos. Así claro que sí. Está muy bien. Bueno, aquí la serás esperamos. bienvenida. Lilian, Bueno. muchísimas gracias por su tiempo. No, y bueno, aquí a gracias disposición. a ustedes. Gracias, Lilian. Beso grande. Un abrazo. Hasta para luego. los Un dos. abrazo. Chau, chau. Gracias. Chau. Chao. Ay, sentí que fue re cortita la entrevista, Sí. me hubiera gustado seguir hablando, pero bueno, ya tenemos muy poquito tiempo. Bueno, esta nota la vamos a estar subiendo seguramente en breve al canal de YouTube. Prometo, Buenísimo. mira, te lo prometo al aire. Me lo prometo. sé, Bueno, listo. viste que Queda, alguna vez me hay ha muchos pasado. testigos entonces. Sí, hay muchos Bueno. testigos escuchando. La gente de Hielo está en la suya. Bueno, pero Están haciendo oyentes. preproducción. Sí, bueno, que elijo creer que sí, que hay mucha gente escuchando. Bueno, Maggie, un gusto siempre Bueno, tenerte al igualmente. aire. Y ahora nos quedamos tomando un cafecito y chusmeando. Obvio. Me tenés que contar de ese viaje. Bueno, y ustedes que están del otro lado, sugerirles que se queden al aire aquí con la gente de Hielo para Todos. Que bueno, viene con kiosquito, iba a decir falopa, pero sí, el kiosquito sí, falopa y todo, todas esas cosas, así se llama la columna. Ah, ok. Yo dije, Carmen, cuidado. Cuidado estás al las aire. formas, no, el kiosquito de Vicky, así que bueno, gente, quédense al aire de Radio.0. Nos estamos encontrando el próximo miércoles desde las 18 horas. Disfruten de esta semana cortita, del fin de semana y adiós, cuídense.